invito a abrir la santa palabra de Dios, donde la hermana nos dijo, Tito 1:16. Tito 1:16. Amén. Amén. ¿Estamos por ahí? Amén. Profesan, dice, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Hermano, estas son palabras que pueden golpear nuestro corazón, ¿sí o no? Amén. Y sabe que abominables, dice, reprobados, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y como tenemos que decir, ¿no? Esta es palabra de quién? De Dios. ¿Sabe que David dijo que él no había hablado con su boca, primera de Samuel, sino que el Espíritu había hablado? Y ese es mi deseo hoy, que el Espíritu sea el que hable, porque Él es el autor de las Escrituras, ¿sí o no? Amén. Estas palabras fueron dichas a una iglesia en Creta, como digamos hoy a los cretenses. Y me pone a mí, no triste, sino que para cuál sería el objetivo por el cual Dios nos da esta palabra, porque todo lo que está escrito es para qué. Para nosotros hoy, ¿verdad? Es Romanos. Y es increíble porque el versículo 13 tiene la respuesta. Repréndelo, le dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con un propósito. Repréndelo duramente, dice. Lea el versículo 13 para que vea que no estoy mintiendo. Y sabe cuál es el propósito, cuál es el objetivo por el cual el Señor nos ha dado esta palabra. Porque mire, hay mucha controversia porque Dios, todo lo que Él quiso decirnos, nos lo dejó en su palabra. Su palabra es suficiente. Suficiente. Y no hay más inspiración. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, Dios puede a través de un sueño, no todos los sueños, ¿verdad?, darte un mensaje no nuevo, sino que te va a mandar a la palabra. Y yo este texto no lo tenía memorizado. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo predique? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso fue todo. O sea, Dios te puede hablar así. No digo que todos lo sueñen, pero yo lo he vivido. Y yo no voy a hablar algo que no lo haya vivido. Entonces, esta palabra es para ti, es para mí. Porque sabe que si usted va a analizar el mensaje de hoy que Dios nos ha dado, en pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo es lo que dice Apocalipsis 12:17, que usted muy bien lo conoce. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién? El dragón, el diablo, ¿verdad?, se llenó de ira ¿contra quién? Y se fue a hacer guerra, dice, ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que, lo que hoy voy a predicar, esa vida cambiada. Prediqué en la Nueva Jerusalén la semana pasada el plan de Dios para nuestras vidas, que es transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, la vida de Jesús tiene que verse en mí, como estaban los hermanos desarrollando la lección.
Porque si ese no es el objetivo, hermano, puedo predicar, me voy a poner yo, puedo ser anciano, puedo desarrollar buenos programas, puedo hacer lo que sea, cantar bonito. Me gustó el especial, no sabía, ¿verdad? ¿Y sabe qué? De nada sirve. Porque el plan de Dios, porque el propósito de Dios no se ha cumplido, que es transformarnos a la imagen de su Hijo. Hermano, eso es, solo Dios lo puede hacer, porque vaya, ¿por qué Dios por qué Dios anhela que nosotros seamos como su Hijo? Dice, ejemplo os he dado para que sigáis sus pisadas. Bástale al discípulo ser como su maestro, hasta que todos, dice la Biblia, lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón. No Dios hombre, sino Jesús hombre. Y ese proceso empieza hoy, porque es un proceso, pero que en la segunda venida se va a completar. Amén. Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero tampoco, hermano, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. No puedo yo ser la misma persona, porque de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ese mal carácter ya tiene que irse desapareciendo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el texto decía, profesan conocer a Dios. Hermano, mire, Dios desea, Dios anhela que nosotros le conozcamos. Acerquémonos como esos santos hombres de Dios se acercaban, y no tardarás en poder conocer a Dios, que esa es la vida eterna. Y esta es, dice la Biblia, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, no hay más, y a Jesucristo al que has enviado. Pero este no es un conocimiento como el que superficial o teórico, no. Es un conocimiento por experiencia de relación personal con el Todopoderoso. Por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. ¿Por qué? No es que hayan varios dioses, no, Dios es uno. Pero cada uno tiene que relacionarse con Dios. No es como familia. ¿A poco yo en el tribunal de Cristo vamos a estar todos con mi familia y lo mismo va a contar? No, cada uno. Este mensaje primero se lo doy a mis hijas yo. Y parece fuerte, pero yo no le quito nada. Le digo, hijas, esto es. Porque no se trata 20 años en la iglesia y el mismo impaciente más los frutos del Espíritu. Dice que en mí se tiene que ver que el amor de Cristo, la compasión de Cristo, eso es lo que Dios quiere hacer. Se da cuenta que no es de condenación estas palabras. Repréndelo, le dice, duramente, para que seamos sanos en la fe. Ese fue el plan de Dios para Creta y el plan de Dios para ustedes hoy y para mí. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, hermano, que mis oraciones desde hoy en adelante sean, Señor, oh Dios, dame esa hambre y sed de tu presencia. Ya, mire, Moisés ya le conocía, pero ¿qué le pidió él en Éxodo 33:13 en delante?
muéstrame tu gloria para que yo te conozca. Quería conocerlo más. Pero solamente se va a manifestar el Dios Todopoderoso cuando yo le busque. Y hay que buscarle, hermano, que de tarde, de mañana, en todo tiempo. Ya no le busques. Ya no busquemos en Netflix, ¿cómo se llama eso? Películas. Ya no busquemos en Fox Sports partidos. Si yo me aparto, porque el remanente ese es el que se aparta de toda esa mundanalidad. A mí me duele, pero ¿sabe qué, hermano? Es la verdad. Si le buscares, dice, como a la plata, refiriéndose a la sabiduría, porque Él es el ¿qué? La sabiduría infinita, el autor de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría. Si le buscares, dice, como a la plata y como al oro, ¿qué busca la gente hoy? Dominican Republic. Eso, hermano, muchas, usted lo puede ver. Un hijo de Dios es diferente. ¿Qué busca? Busquemos la presencia de Dios y no se tardará Él en revelarse. Como el ciervo brama por las corrientes de los ríos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Altísimo? Decía David. Imagínense qué anhelo. Si yo no siento el anhelo de su presencia, Él nunca se manifestará en mi vida. Pero un hijo de Dios tiene que ser guiado, controlado por el Espíritu Santo. Una vida de comunión, de caminar con Él, pero de una experiencia real. Amén. Porque ¿quién no dice que le conoce? Los bautistas, los adventistas, católicos, metodistas. Incluso yo hablaba con un señor porque estaba entrando en los basureros y oyó un vecino y me fue a hablar. Y le compartí el mensaje. Es que yo ya lo conozco. Como que supiera lo que yo voy a predicar. Y me lo dijo ayer. Y mis hijos también. Pero yo no fui así porque, ¿verdad? Con alguien que no sea cristiano, tenemos que tener cuidado. Yo estoy hablando aquí con hijos de Dios, porque Creta eran hijos de Dios, ya eran cristianos. Y ustedes ya es cristiano y yo también. Pero todos decimos conocerlo. Y la pregunta es, ¿conoces a Dios? Pero no teóricamente, como a veces nos discutimos, ¿verdad? En la clase, o no. Un conocimiento por experiencia. ¿Quién te puede quitar un testimonio vivido con el Señor? Si lo quieren creer, que lo crean, y si no, no. Pero yo sé lo que he vivido con quién. Eso es lo que quiere Dios. El teólogo Pablo decía que lo conocía. Hermano, él doctorados en Tarso de Cilicia, criado bíblicamente a los pies de Gamaliel, y conocía a Dios. No. ¿Y qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo estoy predicando algo grandísimo, hermano. Y que el Señor nos bendiga, porque quiere usted conocerlo así como el Dios de la Biblia que se manifestaba a Jacob, a Abraham. ¿Qué dijo el Señor? Que no iba a destruir a Sodoma y Gomorra, sino antes decirle que a su amigo Abraham. Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé. Entonces, hermano, mire, un Dios que a veces increíblemente buscamos más información en otro lado y no
este libro es suficiente. Amén. Hermano, mire, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien constituyó, dice, heredero de todo, por quien constituyó el universo, siendo la imagen misma de su sustancia, por quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Miren, lo que acabo de leerles está en Hebreos 1 del 1 al 3. Ese es el mensaje final de Dios. Miren, hijo, dice, todo lo que yo quise decirte está aquí. Porque este es el pensamiento de Dios. Amén. Diciéndote a ti, mire, este soy yo. Porque vaya, ¿cómo puedo conocer a Dios? Pues ya sabemos, ¿no? A través de su santa palabra. Amén. No hay más. No de conocerlo en su totalidad, porque este es un poquito de la grandeza de quién es Dios. ¿Sí? Entonces, pregunto, lo poquito que llevamos, ¿conoces a Dios? Digamos amén, porque lo queremos conocer, ¿verdad? Amén. Porque al final yo voy a decir estas palabras, que Dios nos bendiga y que nos dé esa hambre y esa sed de su presencia. Amén. Porque yo quiero conocerlo hacia Dios. Yo quiero interactuar con Él así. ¿Ya? Porque ¿dónde está el Dios de los cristianos? Imagínense Job para que dijera que de oída lo había oído y hoy sí lo conozco. Así quiere Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, hermano, miren, vamos a recordar las palabras que antes de morir David le dice a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 9. Le dice, si tú lo buscas a Dios, ¿verdad? Lo vas a encontrar. Primero le dice, búscalo con corazón firme, ¿verdad? No con hipocresía, porque a Dios hay que buscarle, hermano, no por interés, ¿verdad? Porque hay que buscarlo a Él primero. Las añadiduras, déjense las que van a llegar 100%. Amén. Entonces, si tú lo buscas, le dijo, imagínese quién estaba diciendo David a su hijo antes de morir, lo vas a encontrar. O sea, le estaba asegurando. Pero oiga lo demás. Pero si tú lo desechas, Él te va a desechar para siempre. Porque el llamado de la Biblia es a que nosotros cambiemos, ¿verdad? A que nos arrepintamos. Pero si usted y yo no queremos arrepentirnos, ahí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra, nos va a hacer cenizas. Ok, los antediluvianos no se quisieron arrepentir. Pues miren los que vemos hoy, los desiertos y todo, ¿por qué? Porque hubo un gran diluvio y los ahogó a todos. Después querían entrar, ¿verdad? Y pudieron. Así es de que el día de salvación, como dijeron los hermanos, es no mañana. El mañana, ¿sabe de quién es? Del diablo. Hoy es el día de salvación. Hoy usted puede decir, Señor, yo quiero conocer. Amén. Y yo quiero que todos hoy esa sea la oración. ¿Ora usted todas las noches pidiéndole eso? Amén. ¿O que lo transforme a la imagen de Cristo? Esas son las oraciones que a Dios le agrada. ¿Cómo Dios nos va a manifestar, hermano? ¿Qué le pedimos nosotros a Dios? ¿Como Santa Claus? No, Él no es Él. Dios no es un Santa Claus. Así es de que, mire,
Jesús fue más allá. Y él dijo, en el texto que también oí que lo tocaron, hermano, pero me gusta empezar de Mateo 7:20, cuando él dice, así que por sus frutos los conocerán. Y después vienen las palabras también fuertes, porque dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Porque vaya, mire, lo que estamos hablando es algo tan lindo. Porque yo puedo decir, conozco a tal persona, o al presidente, ¿verdad? El ejemplo más típico. Pero él no me conoce a mí. ¿Sabe cómo se conoce al Señor? Ya le dije una, ¿verdad? Bible en inglés. Mucha Biblia, mire. ¿Sabe qué otra cosa? Al pasar tiempo con Él. El problema de hoy es que nosotros pasamos más tiempo en otras cosas que con Dios. Porque ¿cómo yo voy a conocer a una persona si primero no paso tiempo con Él? Y sabe que el conocimiento de Dios es importante, porque así yo lo voy a llegar a amar, porque entre más le conozco, más le amo. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Amarlo a Él, amarlo a Él con todo el corazón y con toda. Así voy a amar después al propio, y así voy a cumplir la ley. Porque no son, dice la Biblia, los oidores los justos ante Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y Santiago lo confirma, ¿no? Dice, sed hacedores, porque la fe sin obras es muerta. No que las obras me van a salvar, ¿verdad? Eso no me enseña la Biblia. Somos salvos, ¿por qué? Ahora bien, las obras son la evidencia que confirman que yo soy salvo de mi verdadera fe. Mire cómo es la cosa, cómo nos encierra, ¿va? Porque vaya, nadie se salva es guardando los 10 mandamientos. ¿Ha escuchado usted o ha escuchado lo más típico? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Sino que Él confirma la ley, ¿verdad? Porque, ¿saben? Lo que yo estoy predicando es guardar los mandamientos. Lo que le dije de Apocalipsis 12:17. Ya hecho, ya, concreto, ¿no? Esto es, analice el mensaje. Yo le puedo dar una copia, aquí tengo, anote yo. Entonces, hermano, solamente al pasar tiempo con Él, contemplándolo, ¿verdad? Porque yo dije que, vaya, por ejemplo, yo a mi esposa la conozco hoy porque ya pasamos 20 y tantos años juntos. Y el amor nunca deja de ser. Entre más la conozco, yo tengo que amarla más. Es un ejemplo vago. Entonces, Dios igual. Entre más le conozco, entre más yo me acerco a Él para contemplarlo, entre más anhelo, pues yo lo voy a conocer y por ende lo voy a amar. Que de eso se trata, ¿no? Amar al Señor. Pero es triste que, imagínense, se divorciaron, dice, porque ya no la amaba. ¿Cree usted ese cuento? Pues nunca la amó, porque entre más uno pasa tiempo con una persona, más la conoce y por lo tanto más la ama, ¿sí o no? Porque tenemos que amar a nuestras esposas, ¿cierto? Así como Cristo dice, no amarla
por apariencias. A mí me encanta el versículo cuando dice que el Señor, cuando iban a elegir al rey de Israel, el Señor no mira al parecer, sino que mira qué le dijo: este va a ser el rey. No. Cuando David entró, sí, este sí era, porque Jehová dice no escudriña lo que nosotros vemos. Mire, yo llegué a dar un estudio y ese fue el versículo que antes de entrar el Señor, ¿qué quieres que le predique a ellos? Y sabe que le di, como dicen, al clavo, porque había una indiferencia de que el esposo se sentía más que ella. Y cuando yo le hablaba de cómo debemos ver a las personas, cómo nos ve a Dios, cuál es lo más grande, porque aún las canciones del mundo te dicen la verdad en ese aspecto, ¿verdad? De que la belleza pues cambia. Mi esposa pudo haber sido, ¿verdad? ¿verdad? Pero los años ya, ¿verdad? Salen con el respeto de las canitas, ¿verdad? Pero en esos momentos uno tiene que amarla igualmente más, o que este y lo otro, porque, bueno, no quiero salir del tema. La cosa es que usted entendió, ¿verdad? Que Dios ve que lo de adentro, el corazón, todo tu ser. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Entonces, mire, hermano, una profecía que yo la estoy viendo, y usted también, y si no ahorita le va a prender el foco, está en Amós 11. Digo el Señor, si la hermana está viendo la Biblia, es Amós 11, 8:11, perdón, no tiene el capítulo 11. Amós 8:11, lea. Es algo muy lindo, porque el Señor dice que va a enviar hambre a esta tierra, y ahorita ya la envió, pero no hambre, dice, de pan, eso, ni de agua, sino de qué, hermano. Esa hambruna se está viendo hoy. La gente tiene hambre por otra cosa, el cristiano también, porque este es el mensaje cristiano. Hambre, como decían los hermanos, de tener casa, buenos carros y todo. Y el hermano dijo, y tiene la gran casa, y como lo pagan trabajando, que la disfrutan. Y sabe que sí. Oiga bien, las bendiciones que da Dios por su gracia, no por lo que yo hago, porque a veces no va a ser como el fariseo usted, porque hay una línea bien linda. El fariseo cree que por lo que hace Dios lo va a bendecir, y el liberal dice que no importa lo que uno haga, y que por lo pronto Dios, ambos están equivocados. Yo no hago las cosas para que Dios me bendiga, Él me bendice por su gracia. Pero si usted quiere saber si la bendición que Dios le ha dado, puede ser material, es de Dios, lo va a disfrutar. A mí Dios me ha bendecido y yo lo disfruté. La peor maldición que uno puede tener es no disfrutar la bendición que Dios nos ha dado, que se convierta lo que Dios nos ha dado en una maldición. Eso fue el pueblo de Israel. Se convirtió en una maldición, como dice Deuteronomio 28. Porque nos gusta todo lo que dice de bendición, ¿verdad? Pero también las maldiciones que están ahí están incluidas. Entonces lo que Dios da, lo da para que sus hijos lo disfruten, lo gocen. Eso es lindo, hermano, porque el rico no tiene descanso. A él le quita el sueño todas las riquezas, y no, las cosas de Dios son lindas. Y las disfruta usted. ¿Sabe que no se arruinan? ¿Sabe que a mí me dio un carro?
que lo anduve mucho tiempo con un montón de visitas y se sorprendió el mecánico que un hermano va, porque nunca le cambié los frenos y las llantas, hermano, no. Pero solo era para la obra de Dios. Pero ahí anduvo un versita que yo le dije a mi esposa, a mis hijas, le dije en la calle: ¿ustedes han visto un versa arruinado en el frío? No. Son buenos, caritos, pero Dios te lo puede cuidar. Así es de que lo que Dios da, hermano, es lindo. Y el pueblo de Dios lo experimentó en el desierto, ¿sí o no? Amén. Dice que sus zapatos, ¿qué pasaban? Bueno, todo está que usted lo crea, ¿verdad? Entonces, mire, desde el Antiguo Testamento, el Señor a través de Jeremías dijo bien claro, Jeremías 9, 23 y 24, si lo quiere leer. Así dice la palabra, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En conocer y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero. El Señor quiere que le conozcan. Él quiere darse a conocer y se ha dado a conocer. Porque aún el ateo, hermano, no cree en Dios, no le conoce porque no quiere, pero Dios, a través de su naturaleza, de todo se ha dado a conocer, ¿sí o no? Ok, entonces, hermano, hay un texto que a mí me encanta, porque uno de los escritores bíblicos, aparte de Pablo, ¿verdad? Vemos a Juan, que en lo poquito que yo entiendo, ¿verdad? No soy letrado, pero Juan es un actor bíblico que es práctico. Y él dice, el que dice, así, ¿verdad? En su idioma, que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es que dice, mentiroso. Tradúzcame eso, pues. Claro, ¿verdad? Y el que dice, y el 6 dice que si uno debe de andar, dice, como él anduvo. Es lo mismo de Apocalipsis, hermano 12:17. Porque ¿de qué sirve que usted pueda los 10 mandamientos hasta de memoria? O que los interprete, ¿verdad? O wow, los desglose. Pero si no lo cuenta, ¿se da cuenta qué práctico es Juan? Dice, mire, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Y el 6 me encanta. El que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo Dios nos va a pedir algo imposible de guardar? ¿Cuál fue la clave, por decirlo así? Porque Jesús lo vemos como nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo y debe ser nuestro ejemplo, y todo lo que Él hizo, porque la compasión con el perdido, el amor al prójimo, todo lo que vemos con Él, todo eso tenemos que copiarlo. No copiemos nada de este mundo. Por eso es que dice, miren, en el Nuevo Testamento, o sea, salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Nosotros somos diferentes, nosotros no somos del mundo. Estamos, pero no somos del mundo. Amén. Ese es el remanente. Yo lo prediqué y los hermanos me molestaron. Porque no es un grupo así, no, desde antes, ¿no? Daniel era remanente, ¿por qué? Porque decidió en su corazón apartarse de todo el sistema mundanal. Por eso yo le dije antes, no busques en Netflix películas, no busques en los canales de deporte, no, porque tú eres un hijo de Dios. No busques, hermana, novelas en los canales,
Porque eso no es y mire, hermano, no soy legalista. Pero dice, no toques lo inmundo, apártate. Dice que más nosotros debemos tener la mente de Cristo. No voy a tener la mente de Cristo si yo no medito de día y de noche en su palabra. ¿Qué dice Josué 1:18? Que todos lo debemos de saber. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Así es de que, hermano, si no se cumple la voluntad de Dios, todo lo que hagamos será en vano. Eso dice el Señor. Y si por si fuera poco, hermano, los salmos, ¿cómo empiezan? Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿de qué? De día y de noche. Y entonces, ¿qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. No todo lo que hace destruirá, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿queremos tener la mente de Cristo? Medita de día y de noche. Pero si meditas en un partido 2 horas, y más cuando se va a extra tiempo, eso vas a andar. Ningún versículo vas a captar. A mí no se me queda nada, me dijo una señora. ¿Y cómo se te va a quedar si la novela te tiene? Le dije. ¿Usted ha escuchado eso? Hermano, ¿y qué será que a mí no se me queda nada? Díganle la verdad, porque mire, la Biblia es clara. Aparten lo que están haciendo. Si apartamos nosotros televisión o lo que sea y nos dedicamos a buscar a Dios, ¿cómo Dios nos va a manifestar? Hay que orar por fulano de tal, y cómo va a haber poder, porque vaya, la clave, el secreto, no lo dije, se me olvidó, de Jesús fue que Él estaba en el poder del Espíritu Santo. Y no es el mismo Espíritu que Dios nos lo ha dado. Porque dice que, imagínense que Salomón se quedó impresionado que ese templo majestuoso que él ya había hecho no lo podía contener, y nosotros como templo sí. ¿Qué le parece a usted? O sea, ese fue el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que nosotros tenemos. Amén. Pero tenemos que someternos a Él, que Él nos gobierne, y ahí está el problema, ¿verdad? Porque cuando Dios te compró con la sangre de Cristo, ahora tú eres que perteneces a Él. Tú aceptaste el regalo, y cuando tú aceptas un regalo, ¿qué pasa? Estás aceptando un compromiso. Pero hay gente que me dice, no me regales, porque a veces a ver que se ha escuchado de eso. ¿Ha vivido? Porque hay un compromiso. Ok, con el Señor es así. Él te compró con la sangre de Cristo, ahora nos dice, ahora yo soy tu dueño. Ahora ya no vas a vivir como tú quieres vivir. Ahora vas a vivir como yo digo. Y ahí no quiere la gente, ¿verdad? Por eso está fácil. Acepta a Cristo, ahí está la oración del pecador, y cree que eso fue todo. Y no hay un cambio. Y si usted predica de dejar de la gravedad del pecado, de lo que, entonces usted me va a ver mal y no me va a querer. Mire qué tristeza, porque eso no debería ser así, es la palabra de Dios. No se enojen conmigo, porque yo tengo muchos enemigos ya. Sí, usted ve que voy flaquito, como es en México, chiquito y feíto y todo, ¿verdad? Pero cuando Dios quiere hablarle a usted, le habla a través de mí y se enoja conmigo. ¿Y por qué no enoja con el Señor? Si es la palabra de Dios, yo no estoy hablando de mi palabra.
A mí me ofenden, a mí me dicen. No, dígale a él. Pero eso sí, hermano, vamos a padecer, porque si yo fuera un falso profeta, olvídese, usted me quisiera. Y afuera no, olvídate, mis videos se vieran, pero millones, porque eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué dijo Jesús? Guardaos de los falsos profetas. Si usted no medita de día y de noche en la palabra, lo va a engañar cualquier falso profeta y va a creer cualquier cuento. Hermano, mire, oiga lo que le voy a decir. Hoy en las iglesias adventistas ya está en aumento la predicación de las mujeres. Ni voy a decir, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Lea 1 Timoteo 3. ¿Por qué llegó el pecado primero a este mundo? Porque se descuidó a Adán y por medio de... Por eso es que Dios sabe por qué la mujer no puede ser pastora. Y voy a andar predicando a las mujeres que olvídense y los hermanos les encanta. Y Dios dice, a mí me sabe por qué me gustó la iglesia adventista, porque ese punto era muy vital, y es que la mujer no puede, hermano, y dígaselo a Dios, pelea 1 Timoteo 3. Y no va a enojar conmigo. Pero ahí dice que la mujer cae en la congregación porque no le es permitido, dice. Que aprende en silencio y pone el ejemplo de que quien pecó primero no fue Adán, sino Eva. ¿Cuántas actoras de la Biblia hay mujeres? ¿Cuántos discípulos, apóstoles hay mujeres? ¿Cuántas pastoras hay hoy en Loma Linda aquí en Cuidado, hermano? Está en la palabra, yo no soy legalista, aunque parezca, pero no lo soy, y lo digo de corazón. Entonces, hermano, yo siento que el tiempo se va rápido y ya es tarde. Perdonen si le agarré el tiempo, pero acuérdense que el día del Señor es todo el día. Amén. Y qué triste que a veces nosotros queremos, hermano. Yo me lo han dicho, que mucho predico. Ya me imagino cuánto ora la persona, ya me imagino cuánto medita en la palabra. Yo creo que ora así ya para levantarse y hago el versículo de memoria de la lección, va, así tú. ¿Le ha pasado a usted que cuando está meditando en la palabra y un día, hermano, cometí, como tan chiquita, me dije era hora de ir a traerla y por estar estudiando un tema, se me fue y salgo en carrera en el carro, me acordé. ¿Le ha pasado a usted así? ¿O solo en el partido usted, qué bueno que falta tiempo? Mira, también está entendiendo porque está arriba. Y me acuerdo mucho de ti, que cuando te bautizaste. Ok, tú eres una hija de Dios, que te vas a apartar de todo eso. Si se puede. Amén. Y Dios te va a bendecir. Amén. Vas a llevar buenas calificaciones. Amén. Te sigo diciendo. Ok, mire, hermano, vamos a terminar porque yo esto lo voy a dejar a medias. Por ahí en algún lugar me va a dar el Señor. Mire, ¿qué le parece si hoy usted le dice al Señor: oh Dios, dame esa hambre y sed por conocerte? Amén. Hay alguno que le va a decir eso al Señor hoy. Amén. Porque yo te quiero ver de pie. Yo te quiero conocer, pero no un conocimiento teórico, aunque es bueno porque te lleva a la práctica. Porque si usted observa a Jesús, primero los evangelios muestran a un Jesús adoctrinando, disciplinando, ¿qué? Teóricamente. Y después lo llevó a la práctica. Porque ya a propósito, cuando se levanta esa gran tormenta, ya era ¿qué?
ya era práctica. Usted se gradúa de la universidad con toda la teoría, pero después, ¿qué pasa? Hay que practicarlo. Y en el trabajo a veces que va a ir que aprender, aunque haya estudiado en la mejor universidad. Lea los evangelios. Marcos específicamente. Vemos a un Jesús dándose a conocer teóricamente, y eso lo llevó a la práctica, pero todo se completó cuando entendieron que no eran sus fuerzas, no eran sus capacidades, sino que era ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Eso que no se le olvide a usted. Yo soy un siervo inútil, yo soy un vaso de barro. Lo que se ha depositado en mí y en ti, ese es el bueno, el mero mero. Él es el que tiene el poder. Amén, amén. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, yo necesito conocerte más. Yo quiero ser, Señor, como Moisés, que aunque ya te conocía, él se atrevió a decirte: muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, y tú, Señor, lo hiciste. Mi deseo hoy, Señor, que todos aquí presentes, Señor, te conozcamos como te conoció Moisés y cada uno de ellos. Pero antes, Señor, queremos decirte: despierta en nosotros ese interés por las cosas espirituales. Amén. Señor, quita de nosotros todo el estorbo y queremos ir a ti con un corazón sincero, deseoso de ver tu gloria. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén.